A la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amén. Bien, hermanos, vamos a pedirle otra vez al Señor que nos ayude a meditar en su palabra. Padre, hemos orado al recolectar las ofrendas, al inicio, al momento del cantar, al leer tu palabra. Y nuevamente oramos para que tu Espíritu nos capacite para entender el estudio de tu palabra, que este mensaje nos ayude a crecer y a entender tu voluntad y propósitos en nuestra vida. En Cristo nuestro Señor, bendícenos. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros hemos estado estudiando cómo debemos de ejercitarnos en los fundamentos de la piedad, en los fundamentos para crecer en Cristo. Y hemos dicho que la palabra de Dios está viva y nos da vida. Hemos dicho que amar a Dios es un fundamento sólido. La palabra, amar a Dios, obedecer a Dios es un fundamento, la base firme para crecer a la imagen de Cristo. Hemos dicho que la oración es un fundamento necesario para nosotros avanzar en la piedad, para conformar nuestra vida a la mente y a la voluntad de Dios. Hemos visto cada uno de estos elementos. El último que vimos fue la confesión de nuestros pecados. Que Dios nos permita, amados hermanos, que estos fundamentos que hemos estado viendo, como si fueran maestros, nos instruyan, nos dirijan. Y hoy queremos ver un último elemento, porque podríamos seguir añadiendo otros más, pero por causa de que necesitamos seguir estudiando las Escrituras en otros sentidos, hoy queremos ver un último elemento de este fundamento de la fe. Y es lo que notamos aquí, que Pablo exhorta a estos hermanos en Éfeso. Pablo les dice a los hermanos en la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Y el título del mensaje es este: sed llenos del Espíritu. El hombre sin Cristo busca la felicidad en las cosas y tristemente lejos de Dios. El hombre, la mujer, busca de forma natural la felicidad. Quieren ser felices.
Todo el mundo quiere ser feliz. Pero la pregunta es, ¿dónde la buscan esa felicidad? ¿En el amor? ¿En los bienes? ¿En la familia? ¿En las riquezas? ¿Quieren ser felices sin necesidad de buscar de Dios? Encuentran que dándose una alegría, yéndose a dar un baño en un río, comiendo mucho, ya están contentos y satisfechos. Pero saben muy bien, como todos lo sabemos, que eso es pasajero. Todo eso que nos satisface un poco lo hace, porque se pierde la satisfacción, se va. Los hombres buscan, las mujeres buscan la felicidad, pero la buscan en el lugar incorrecto, en los medios incorrectos. Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos. Nos ha dado el alimento para mantenernos fuertes, para disfrutarlo. Nos ha dado nuestra familia, nuestros bienes. Es Dios que nos ha dado todo. El Dios no tiene problema con tus bienes. Dios no tiene problema con que tú te satisfagas y te dé un baño en un río, en una piscina. Ese no es el problema. El problema es que tú disfrutas de esto, ignorándolo a Él, siendo su enemigo, olvidándote de Él. Olvidándote de Él. Nunca hay tiempo para Dios. O estamos muy jóvenes, o estamos muy ocupados, o estamos muy viejos. Elija usted la suya. Siempre hay un pero. Y lamentablemente eso significa que Dios no es tu gozo. Dios no es tu deleite. Tú no estás glorificando a Dios y tú no disfrutas de Dios. Esa es la evidencia de tu pecado, de tu incredulidad. Pablo nos recuerda a los creyentes que nuestro gozo debe ser el fruto de la santidad. Nuestra alegría debe ser el fruto de una relación personal con el Hijo de Dios. Nuestra alegría, nuestro gozo debe ser el fruto de poseer el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:7 nos dice, no seáis partícipes con los impíos. No seáis partícipes. No participen de lo que ellos disfrutan. No sean como ellos. No se entreguen a buscar simplemente los placeres y de los deseos. Aparte de Dios, no sean como ellos. ¿Qué nos dice el Señor? Busquen ser llenos del Espíritu. Nuestra vida debe de enfocarse en lo que agrada a Dios. Debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Porque o tú llenarás tu vida de ropa, de comida, de riquezas, de anillos, de oro, de casas, y la llenarás alejándote de Dios, olvidándote de Dios, o tú buscarás a Dios y encontrarás en Dios tu satisfacción, tu deleite, tu llenura. Dios va a completar todo en tu vida y eso es lo que te traerá a ti gozo y satisfacción real, verdadera. Una nota, tú vas a tener casa, tú vas a tener familia, tú vas a tener todo. Pero lo que a ti te llena es Dios. Eso es lo que Pablo nos está llamando. La diferencia, y ese es mi primer punto, de estar llenos de vino y estar llenos del Espíritu es bastante amplia, es bastante grande. En la antigüedad el vino era usado en muchas regiones porque no había agua o no había agua potable. Se iban a morir de sed y usaban el vino. No había agua para beber y usaban el vino. Lamentablemente, de ese uso pasó a la embriaguez.
La gente lo utiliza para llenarse de alegría. Utilizan el vino como una fuente de felicidad, que produzca gozo, que produzca alegría. Pero es una fuente engañosa y mentirosa. Pablo dice, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, no llenen su vida de una alegría hueca, mentirosa, pasajera. El vino les dará una alegría falsa. Los que toman bebidas alcohólicas lo hacen para apagar sus penas o para disfrutar de un momento de compartir, lo cual termina a su larga o a la corta en destruir su propio cuerpo y en una adicción. Porque el vino, el alcohol, tomado y tomado y tomado, como dicen algunos, para una reunión familiar. El alcohol produce adicción. El alcohol va a producir males entre vosotros. Dice, produce disolución, división, versículo 18. Eso es lo que produce el alcohol. Los que toman bebidas alcohólicas para disfrutar el momento, para sentirse satisfechos, alegres, felices, están realmente destruyendo su cuerpo y no están alcanzando la verdadera felicidad. No la están alcanzando. La real felicidad es engañosa, es mentirosa, es pasajera. Otros no toman vino. Otros buscan la felicidad a través del trabajo, la familia, los buenos amigos, la comida, el placer, el vivir una vida de autosacrificio. ¿Usted sabía de eso? Que hay gente que busca no tener nada. Yo no quiero tener nada. Yo tengo que sufrir un poco para poder ser feliz. Porque entienden que el no tener placer y el estar siempre machacado y agolpeado, eso le va a producir felicidad. Y es otra forma falsa. Tanto el que busca el placer como los deleites, como aquel que está buscando el sufrimiento y el dolor, son dos caminos extraviados, falsos, para buscar supuestamente la felicidad. Los tales utilizarán todo lo que le tenga apariencia de piedad para sentirse satisfechos. Algunos dicen, yo quiero ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, yo quiero cumplir siempre con mi iglesia, yo quiero hacer mis sacrificios personales, creyendo que la felicidad es eso, sacrificios, esfuerzos personales. Queridos hermanos, cuidado, porque hay muchos caminos errados, muchos caminos falsos. No se va a adquirir felicidad con caminos falsos. Pablo le dice a la iglesia, hermanos, no elijan caminos que le dan una satisfacción momentánea, hueca, mentirosa y vacía. Alguien me dirá, antes, pero ahí habla del vino. Sí, él toma el ejemplo del vino. Porque el vino era una forma de hallar satisfacción. El objetivo final es el placer. El objetivo final es alcanzar un deleite. Ese es el objetivo final del vino aquí, que Pablo toma como ejemplo. Pero, amados hermanos, Dios nos llama en su palabra para que no busquemos el gozo de esa manera. No los busques a través del sufrimiento, creyéndote que por sufrir tú vas a ser feliz. Hay personas que piensan que dejar que el otro se aproveche de él, eso le va a hacer de alguna manera feliz, porque Dios va a mirar su sufrimiento y le va a dar fortaleza y gozo. Algunas personas piensan así. No importa que me engañen, no importa que me roben, no importa que me hagan lo que sea. Lo importante es que yo lo hago para Dios. Cuidado. Dios no alaba el masoquismo. Eso se promovió mucho en la Edad Media. Y en algunas iglesias se promueve eso.
No importa que tú sufras, al fin y al cabo Dios te lo pagará. Y algunas personas usan el sufrimiento como una fuente de Dios me va a bendecir, Dios me va a buscar, porque yo sufro. Y otro dice, no, nada de sufrimiento, deleite, placer, gozo. Y buscan en eso su satisfacción, en el deleite, en el tener mucho. Personas que no se sienten bien si no van a la pulpería con 500 lempiras, para que vean que yo tengo dinero. Pues quieren aparentar que tienen. No, ese carro hay que cambiarlo. Ese carro ya debe cambiarlo porque usted necesita un carro nuevo para que lo vean. Las muchachas, los muchachos, los amigos. Yo tengo, yo puedo. Hermano, y en el querer, en el desear, están buscando su felicidad. Tanto los que quieren sufrir como los que quieren deleite y placer. Al final lo que buscan es su felicidad, su deseo. Pero el Señor nos dice en Lucas 12:15, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Lucas 12:15, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en los bienes que tiene. Guárdense, cuídense de toda forma de avaricia, porque de eso no depende tu vida, no en eso no consiste tu vida. Amado hermano, guarda tu corazón. Dios te llama a colocar en tu vida el fundamento de ser lleno del Espíritu Santo. Así como tienes que ser un hombre de oración, una mujer de oración, de la palabra de Dios, Dios te manda a ser lleno del Espíritu. Lleno, no del vino, no de los deleites y placeres, no de los sufrimientos y la amargura, sino lleno del Espíritu de Dios. No te vayas ni a un extremo ni al otro. Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu. Y esto para nosotros tiene una implicación. ¿Qué implica para nosotros eso? Que la felicidad del hombre no está en lo que tiene o en el esfuerzo personal de sacrificio que hace. No debes ni siquiera estar afanado buscando estas cosas como fuente de felicidad. Busca ser lleno de Dios, caminar con Dios. Vuelve a una relación humilde con Dios, personal con Dios. Su llenura, la llenura de su espíritu, debe ser la fuente que tú estés continuamente buscando para tomar, para llenarte, para satisfacer todo tu ser. No nos descuidemos, porque muchos creyentes estamos viviendo para trabajar, porque al final tendremos unas excelentes vacaciones. Hermano, trabajar está bien, tener vacaciones está bien, pero ¿hasta dónde nuestra vida se completa con eso? ¿Hasta dónde nuestra vida está siempre persiguiendo eso? ¿Hasta dónde? Tenemos el dominio propio de decir, wow, yo encontré una mejor manera de utilizar ese tiempo de vacaciones. Yo me voy a ir durante esas vacaciones que yo disfruto, a disfrutar sirviendo en una iglesia, en un tal lugar. ¿Hasta dónde yo estoy procurando ser lleno de la voluntad de Dios? Lleno del Espíritu. Veamos entonces, en segundo lugar, hemos visto la diferencia en ser lleno del placer o de los temores a ser lleno del Espíritu. Vamos a ver ahora qué es eso de ser lleno del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? La fuente del verdadero gozo y felicidad del creyente está en ser llenos del Espíritu de Dios, no del vino, no de los placeres. Lucas 1:15 dice, porque Él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor,
y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y nos dice que Juan el Bautista le iba a decir no a aquellas cosas que producían un placer fuera de Dios, un deleite fuera de Dios, para tener una fuente que es el Espíritu de Dios continua como su llenura. Noten esto, noten esto. Juan estaría siempre lleno del gozo y del deleite que viene de Dios, pero él iba a dejar de lado aquellos deseos y placeres que no eran conforme a la voluntad de Dios. Voy a poner otro ejemplo. Ser lleno del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 13. Estamos en el punto de ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Hechos capítulo 2, versículo 13. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Versículo 15. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Versículo 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Observen esto. Los apóstoles están predicando la palabra de Dios. Están predicando la palabra en diferentes lenguajes. Y la gente al escucharlo decían, pero ¿y qué gozo, qué alegría, qué algarabía tienen esta gente? Y se comenzaron a decir unos a otros, eso que tienen que estar lleno de vino, de alcohol. Se emborracharon. Y Pedro les dice, no es así. Lo que ustedes ven en esta gente que están gozosas, que están contentas, que están predicando la palabra, es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, observen, amados hermanos, que tanto en Lucas como en Hechos, dos ejemplos de personas que serían llenos del Espíritu y esa llenura los llevaría a estar gozosos, contentos y proclamando la verdad del Evangelio, las grandes glorias, obras del Señor. Ustedes verán que dice, versículo 12, desde el versículo 6, no lo voy a poder leer por el tiempo, las personas lo escuchaban proclamando las maravillas de Dios a los apóstoles. Y lo veían lleno de gozo y sin temor, sin miedo, a todo el mundo hablándole. Y ellos decían, pero esta gente está borracha. Y Pedro decía, no, están llenos del Espíritu Santo. Quiero que vean esa diferencia para que podamos entender lo que voy a decir ahora. El placer, el deleite, el gozo puede ser dado a través de bebidas, de viajes, de bienes, pero son pasajeros. Los hombres que estaban aquí decían, esta gente está muy gozosa, están hablando mucho de las cosas de Dios. Y decían ellos, los impíos, tienen que estar borrachos. Porque hay cierta igualdad, hay un gozo, hay un deleite, no hay temor cuando uno está lleno del Espíritu de Dios. Sin embargo, Pedro le dijo a esa gente, no, esa gente no está borracha. Esa gente no tiene miedo porque están llenos del Espíritu Santo. Esa gente hablan de la maravilla de Dios a todo el mundo.
en su idioma, porque están llenos del Espíritu Santo. Lo que ustedes oyen y ven es la obra del Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, puede ser que tú pienses que tú estás con el Señor cuando tú estás en una playa mirando la creación. Y puede ser que tú digas, qué bendición me ha dado el Señor. Hermano, y la naturaleza es una bendición. Pero eso no quiere decir que tú estés lleno del Espíritu, porque tú tengas placer en eso. Nunca podemos decir que el tener placer por algo material es realmente la llenura del Espíritu Santo. Como si fuera un sustituto del Espíritu Santo. O el tener sufrimiento. Yo sí estoy sufriendo. Tú ves, ahora yo sí estoy con Dios. No necesariamente es así. Sufrir o tener placer no es necesariamente la respuesta a ser lleno del Espíritu Santo. Puede parecerse. Por eso es que muchas personas, aún creyentes, han caído en el error hasta de embriagarse, porque se sentían bien. Y si yo me siento bien es porque Dios está conmigo. Si yo me siento bien, si tengo una experiencia emocional donde me siento, mira que hasta la piel se me engrifa, se levanta los pelos de la piel, eso es porque Dios está aquí. No necesariamente. Cuidado, no necesariamente. Eso puede ser simplemente un arrebato de emoción y de sentimiento que tú tengas. Por lo tanto, amado hermano, todo creyente debe de estar bien claro en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este pasaje aquí. El Señor nos dice que el significado de la llenura del Espíritu empieza con el nuevo nacimiento. 1 Corintios 6:19. Cuando un hombre es lleno del Espíritu, en primer lugar, cuando nace de nuevo, cuando cree en Jesucristo, cuando entrega su vida a Cristo como Salvador y Señor. 1 Corintios 6:19. Nos dice la palabra. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice aquí que nosotros ya no somos del mundo, que ahora le pertenecemos a Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Es interesante, Juan capítulo 3, vaya conmigo por favor. Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo, versículo 5, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El ser lleno del Espíritu Santo empieza con el nuevo nacimiento. Tú no puedes tener el Espíritu de Cristo si tú no eres de Cristo. Tú no puedes ser un hijo de Dios ni tener la llenura del Espíritu si tú no te has convertido, no te has arrepentido. Tú necesitas arrepentirte. Es necesario creer en Cristo para poder tener la llenura, ser llenos del Espíritu. Hay muchos que aunque se paran en un púlpito y predican y hablan y sueñan y hacen de todo, no son creyentes, no tienen el Espíritu de Cristo. Ese no es el Espíritu de Cristo que habla. Si es un inconverso, es un hijo del diablo, no es un hijo de Dios. No tiene el Espíritu de Cristo. Queridos hermanos, Pablo nos dice en Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por lo tanto, en primer lugar, para ser lleno del Espíritu Santo, no es con sufrimiento, no es con deleites, con bienes.
es creyendo en Cristo, arrepintiéndose, es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, es siendo regenerado por el Espíritu Santo. Por ahí empieza la llenura del Espíritu. No es al revés. Mira, yo fui a esa iglesia y sentí un cosquilleo, un frío. Eso no necesariamente fue el Espíritu Santo. Hasta que tú no te arrepientas y confieses tu pecado y clame al Señor por arrepentimiento y perdón, en ti no hay nada. Tú estás como este cajón, hueco, vacío. Si tú eres creyente, ya tú tienes el Espíritu de Cristo. Porque esta enseñanza es válida para el creyente. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados, ya tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. Nosotros, amados hermanos, necesitamos entender que el Espíritu Santo solamente va a morar en los hijos de Dios, en la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero pasemos ahora a un segundo punto de este segundo punto. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? El Espíritu Santo que posees, que ya tienes, debe llenarte siempre, continuamente en tu vida. Efesios 5:18 está hablando a creyentes, no está hablando a inconversos. Y a esos creyentes les está diciendo que no se embriaguen, no busquen el deleite, el gozo, el placer, la llenura en lo vano y lo hueco, en lo que produce disolución. Efesios 5:18. Sino más bien del Espíritu, ser llenos. Y la palabra lleno es un verbo. Un verbo. Significa estar completos. Ser llenos del Espíritu, lo que Pablo nos está diciendo es, estén completos, estén llenos al máximo, que todo se rebose, que el Espíritu de Dios se rebose en cada área o aspecto de tu vida, en cada área, aspecto de tu propia vida. Y lo interesante es que esto es una orden, un mandato que Pablo da al creyente. Este es un mandato, está de forma imperativa. Y esto expresa que debe ser una llenura que tú y yo tenemos que estar buscándola de forma continua, de forma continua. ¿Y por qué tenemos que estar buscándola de forma continua? Porque nosotros tenemos un pecado remanente, que como Pablo decía en Romanos capítulo 7, siempre trae un conflicto entre lo que es la obra del Espíritu en nosotros, la palabra del Señor, y nuestro deseo del pecado, inclinados al pecado. Por eso usted encontró y va a encontrar a un Abraham, el padre de la fe, mintiendo. Porque hubo un momento en que Abraham no actuó con la llenura del Espíritu. Poseyendo el Espíritu, no actuó con él. Usted encontrará a un Noé emborrachándose, bebiendo vino hasta emborracharse. Porque hay momentos en que el creyente, el cristiano, no actúa con la llenura del Espíritu. Posee el Espíritu de Cristo. Y lo que hace es que contrista, entristece el Espíritu. Por eso para nosotros el ser lleno del Espíritu es un fundamento clave. Es una orden. Debemos estar completos en toda área. Nada puede faltar del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Esta no es una segunda obra. Y aclaro esto. Algunos dicen, tú creíste en Cristo, pero ahora tienes que esperar un día donde tú seas bautizado por el Espíritu Santo. Hermano, no es así. El que tiene el Espíritu de Cristo ya posee toda la obra, ya fue sellado y bautizado con Cristo.
Ya lo fue. Al momento en que yo creo en Cristo, el Espíritu Santo ya mora en mí. Y ya yo fui sellado por el Espíritu, porque el mismo Espíritu es mi sello. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2. El mismo Espíritu Santo es el que mismo me reviste a mí de gracia, de poder. Ya yo estoy completo en Él. Por lo tanto, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, nos estamos refiriendo a un convencimiento continuo de que Él es el que nos está guiando, sustentando, fortaleciendo. Y para que podamos seguir ampliando la idea, un ejemplo. Imagínese que usted tiene un vaso de agua y usted toma maracuyá ya preparada y la vacía en el vaso. Cuando usted mezcla el agua con la maracuyá, la maracuyá permea todo el agua, cambia la estructura del agua. Y ahora el agua, que no tenía ningún sabor ni ningún olor, ahora huele a maracuyá y sabe a maracuyá. Toda el agua cambió de color. Toda el agua cambió de sabor. Toda el agua, aún la estructura, el peso del agua cambia, aumenta. Porque ahora se unió a la maracuyá o a la chinola, como le decimos algunos. Entonces, amados hermanos, cuando usted tiene el Espíritu de Cristo, Él viene a morar en usted. Él está con usted. Usted ahora tiene que vivir, trabajar para que para que el Espíritu Santo que ya está en usted llene toda área en su vida. Permee toda área en su vida. Porque hay áreas en su vida en que usted tiene su mente todavía trabajando según como usted lo hace en el mundo. Hay hábitos en su vida, hay acciones, hay palabras, hay cosas que usted todavía hace como usted lo hace en el mundo, con su orgullo, con su enojo, con su ira, con el odio. Por lo tanto, amado hermano, el ejemplo que yo le puse no es perfecto, realmente no es el mejor ejemplo, pero la idea que estamos tratando de transmitir es esta. El Espíritu Santo debe ya mora en usted, pero Él debe de llenar todo, y todo tiene que saber, oler al Espíritu de Dios. Todo tiene que saber como la maracuyá. Y mientras más concentrada está la maracuyá, más sabe el agua a maracuyá, más huele a maracuyá. Y de manera personal, yo he comprado algunos helados aquí y algunos jugos que yo digo, ¿y dónde está la fruta? Por ejemplo, deme un jugo natural de maracuyá. Y cuando me dan el jugo, yo digo, pero esto sabe más a agua que la misma fruta. No. Yo quiero más fruta en mi jugo. Yo quiero más maracuyá, yo quiero más tamarindo. Yo no quiero esa cosa aguada. Hermano, me gusta pesado, que sepa bien fuerte a eso. Imagínese que en su propia vida, usted sepa menos a usted y sepa más el Espíritu de Cristo. Que sus ideas estén más gobernadas por la palabra de Dios. Que usted piense como pensaría Dios. Porque la palabra de Dios está en su mente y su corazón. Imagínese que sus sentimientos nunca sean de egoísmo, nunca sean de odio, nunca sean de rencor. Siempre sean de amor, siempre sean de bondad, siempre sean de compasión, como Dios. ¿Me van entendiendo la idea? Es hacia allá que Pablo nos va diciendo. Él nos está guiando, sean llenos, que la satisfacción de ustedes sea ser como Dios, sea ser como Dios, actuar como Dios, pensar como Dios. En este texto, este verbo llenar, les decía que era llenar al máximo, que nada falte, que todo esté completo, que es un mandamiento, es una orden, es una obra que debe ser continua, pero también este verbo
En el texto de Efesios 5:18 está enfocado de la siguiente manera. Está enfocado en que todo lo que tú quieras sea lo que Dios quiera. Esto de ser lleno del Espíritu, en este versículo, está enfocado es ser llenos del Espíritu, ser usados por el Espíritu. Quieran lo que Dios quiera, amen lo que Dios ama, aborrezcan lo que Dios aborrece. Cuando Pablo nos está diciendo ser llenos del Espíritu en cada área de su vida, en cada sección, en cada hueco, es piensen como Dios pensaría, amen como Dios amaría, actúen como Dios actuaría, sean llenos de Él en todo su ser. Continuamente en sus vidas, vivan solamente deseando todo aquello que es la voluntad de Dios. Hermano, y sería sorprendente que en todo tú busques hacer la voluntad de Dios y que eso salga de tu corazón. Tu anhelo, tu más sincero deseo es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La voluntad de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Cristo lleno del Espíritu, deseando ser librado del juicio y de la ira, de la copa de la ira de Dios, dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Lleno del Espíritu Santo, respondió así a la situación en que se encontraba. Entonces, amados hermanos, por esto siempre habrá un gozo y una alegría que nos va a traer libertad al creyente, porque nosotros estaremos enfocados no en cosas que por un poquito de tiempo nos da gozo, por un poquito de tiempo nos da placer, por un poquito de tiempo. Eso es pasajero. Busca en Dios, en el Espíritu de Dios, un gozo que siempre vaya en aumento. Un gozo que siempre vaya en crecimiento. Eso es lo que Pablo nos llama. No busquen los placeres, no busquen los sufrimientos que tú crees que te va a dar gozo. Busca ser llenado del Espíritu en toda área, que tú sepas más a maracuyá, que tú sepas más, huelas más al Espíritu Santo, a Dios, que tú hables como Él habla, que tú pienses como Él piensa, que tu voluntad no sea hacer tu voluntad, sino la voluntad del Señor. Hermano, qué diferente. Qué diferente a yo querer un día desobedecer a Dios para darme un placer. Qué diferente a yo mentirle a alguien para adquirir algún beneficio. Qué diferente. Es la vida de aquel que busca hacer todo para gloria de Dios, para deleitarse en Dios, para llenarse más de Dios, y encuentra en eso deleite, gozo, placer. No la alegría pasajera, sino el verdadero gozo en Dios. Y oiga bien, el gozo en el Señor permanece y no trae tristeza con ella. En último lugar, ¿cómo somos llenos del Espíritu? ¿Cómo podemos hacer esto de manera práctica? Oh, amado hermano, si usted sigue el pasaje de Efesios 5, vaya conmigo allí, por favor, usted verá que Pablo lo sigue diciendo. Pablo nos da la orden: no os embriaguéis, versículo 18, con vino, en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu. Y dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Pablo dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos. Un hombre, una mujer, lleno del Espíritu de Dios, canta al Señor, alaba al Señor, en su voz, que es lo que hay, continua alabanza al Señor. Aún hablando con sus amigos y hermanos, la gente va a saber que él es creyente.
Porque él por todo le da gracias a Dios, alaba al Señor. Él en su hablar de su corazón, ¿qué es lo que emana? ¿Qué sale? Sale salmos, himnos. Cuando usted escriba por WhatsApp, por Facebook, cuando habla por teléfono, ¿qué sale por su boca? Maldición, queja, amargura, odio, rencor. Porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Pero cuando de tu corazón sale salmos, himnos, cuando tú un hermano y dices, ay mi hermano, que el Señor te bendiga y te prospere. Y como dice el Salmo 121, y tú no tienes que decir el Salmo, pero tú lo recuerdas el Salmo, que el Señor esté contigo a tu mano derecha, como está tu sombra. Es el Salmo 121. Hermano, estoy en tribulación, hermano, espera en el Señor pacientemente. Confía en Él. Él te va a sacar del hoyo de desesperación. Ese es el Salmo 40. Hermano, en la palabra está la respuesta a nuestra necesidad. Y cuando tú exhortas a un hermano, hermano, tú tengas una aflicción, tengas un problema con tus hijos, hermano, mira, acuérdate lo que el Señor dice. Y le trae la palabra. Tenemos que confiar en el Señor. Él es nuestra fortaleza y nuestra guía. Mira, tú eres más dichoso, tú eres una mujer dichosa, tú eres un hombre dichoso. ¿Acaso no dice el Señor, dichoso el que no es inculpado por su maldad, por su pecado, que es perdonado? Hermano, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, Pablo quiere que nosotros hablemos entre nosotros, llenos de eso, llenos de la palabra. Un hombre lleno del Espíritu de Dios canta, alaba al que le salvó, pero también utiliza este lenguaje para hablar con los demás. Sus conversaciones están reflejando el gozo del reino de los cielos. Hermano, ese es el gozo que está reflejando. Por eso muchos necesitan la música del mundo para llenarse. Porque están vacíos del gozo del reino. Buscan llenar su alma de las películas de su reino, del infierno, el reino del diablo. Buscan llenar sus oídos de esa basura. Y no pueden, no aprueban, no se satisfacen, no se gozan en los himnos, en los cánticos, en la alabanza del reino. Por eso nuestras palabras no pueden ser groseras. ¿Es que no pueden ser groseras? Porque las palabras del Señor no son groseras. Las palabras del Señor son como esos salmos. Amado hermano, ser lleno del Espíritu, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hermano, miren cómo una persona está llena del Espíritu, hablando con salmos, con himnos, con la palabra de Dios en su boca. Pero también, amado hermano, somos llenos del Espíritu cuando nosotros siempre damos gracias por todo a Dios. Wow, tuve un accidente. Mira, gracias a Dios que usted está vivo, mi amigo. Porque otros no lo han contado. Mire que se me quemó el arroz. Mi hermana, mire, gracias a Dios que no pasó más de ahí. Gracias a Dios por todo. Aún la aflicción más grande. Mire, aún por la aflicción más grande usted puede dar gracias a Dios. Y por las pequeñitas. Y por las cosas buenas que Dios me da. Gracias, Señor, por yo estar en esta playa. Hermano, das un baño, está bien. Gracias a Dios que estoy con mis nietos, con mis hijos. Hermano, qué bendición ver a los hijos. Qué bendición ver a los hermanos. Hermana, mire, le traje una fruta. Ay, mis hermanos, gracias. Y gracias al Señor que puso ese deseo en tu corazón. Hermano, nuestro corazón, cuando refleja un corazón amargado, habla de que no estamos llenos del Espíritu. Posiblemente somos creyentes con el Espíritu de Cristo, pero tú no estás negándote a ti misma
Y estás dejando que tu corazón te engañe. Esa es la situación. Porque hay demasiado por dar gracias. Demasiado. Aún el que tuvo COVID y está en su casa, que dé gracias. Porque otros no lo han podido contar. Y aún aquellos que parten con el Señor a través del COVID, hermano, el día que Dios me mande a buscar, yo le doy gracias. Señor, gracias. Por fin me liberé de este mundo, de tanto pecado y de tanta injusticia y maldad. Voy a mi Padre Celestial. Hermano, hasta por la muerte. Si usted lo piensa, según la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, usted va a decir como Pablo, morir es ganancia. Es ganancia. No me compete ahora morir. No puedo morir ahora por amor a los hermanos. ¿Qué va a hacer Danilo sin mí? Tengo que atenderlo, tengo que cuidarlo. Atender a Ledin, tengo que atender a mis hermanos, cuidar de ellos. Ya no sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer. Oírme contigo, quedarme aquí, no sé qué hacer. No es un problema. Porque no importa del lado que te pongan, estoy bien. Si te ponen para abajo, está bien. Si te ponen para arriba, está bien. No importa, estoy bien con el Señor. Porque mi gozo no depende de si tengo mucho, o si es abundante, o si soy rico, o si estoy cómodo. Mi gozo no depende si estoy sufriendo, si estoy pasando trabajo. Mi gozo depende del Señor. ¿Ven el detalle? Por eso Pablo dijo, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener mucho, como no tener nada. Estoy contento, estoy en el Señor, estoy con Cristo. Hermano, esa es la llenura del Espíritu. Eso que Pablo decía, he aprendido a estar contento, es la llenura del Espíritu. Porque hay una satisfacción que no se puede hallar en nada en la tierra. Hay un gozo que no lo vas a poder disfrutar nunca fuera de Cristo. Por eso, tú tienes que examinar si tú eres creyente. Y si eres creyente, pues confesaste tu pecado y creíste en Cristo, tú tienes que examinar dónde estás buscando tu gozo. Porque es el problema o allí o aquí. ¿Dónde lo estás buscando? Querido hermano, que Dios te conceda ser lleno, obedeciendo a Cristo. Sométase la mujer a su marido. Hermana, tú vas a ser una mujer llena del Espíritu, sometiéndote a tu esposo. Efesios 5:21. El hombre va a ser un hombre lleno del Espíritu cuando ame a su mujer como su mismo cuerpo. Así que somos llenos del Espíritu, obedeciendo la palabra de Cristo, creyendo la palabra de Cristo, llenándonos del gozo que viene de Cristo, buscando hacer la voluntad de Cristo. Los hijos llenos del Espíritu obedecen a sus padres y honran a sus padres. Los hijos llenos del Espíritu hacen la voluntad de Dios. Los hijos, los padres, los hermanos, los matrimonios llenos del Espíritu se someten a Dios y a su palabra. Están contentos con hacer la voluntad de Dios. Señor, si tu voluntad es que yo esté aquí cogiendo este calor, gloria a ti, Señor. Porque podría estar muerto. Porque podría estar sin un pie, sin un brazo. Y si tuviera sin el pie, sin el brazo, todavía doy gloria a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hermano, lea ese salmo, que repite una y otra vez, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Me parece que el Salmo 139. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hermano, métase eso en la cabeza, para que cuando le lleguen tribulaciones, usted diga, esta tribulacioncita no me va a quitar el gozo de mi Señor, porque para siempre es su misericordia. Estos problemas que yo tengo no me van a quitar la tranquilidad, porque para siempre es su misericordia. Hermano, contrarrestar el mal
de nuestro propio corazón o el mal del mundo con la gracia y la misericordia de Dios. Llenos del Espíritu. Es un hombre piadoso, temeroso de Dios, que camina con Dios. Ser lleno del Espíritu es como aquel profeta Elías que decía: el Dios en cuya presencia estoy. Una mujer, un hombre lleno del Espíritu sabe que siempre está delante de Dios. Dios está aquí conmigo, en este lugar. Dios está en mi cuarto cuando nadie me ve. Dios está en mi negocio conmigo. Dios está conmigo siempre. Estar lleno del Espíritu significa vivir cada momento consciente de la presencia de Cristo. Cristo está en medio nuestro, amados hermanos. Cristo está buscando las almas para salvarlas. Cristo te está llamando a ti que me escuchas. Cree en el Señor Jesucristo y sé lleno de su Espíritu. Sé lleno de su gracia. Mi Señor, gracias por el descanso. Podemos decir eso al final del día, por tu bondad y cuidado. Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Señor, gracias por mi esposa. Un hombre o mujer lleno del Espíritu vivirá teniendo en cuenta que Dios siempre está con él, en todo lugar. Abraham estaba con el Señor y lleno del Espíritu le dijo: Señor, si hubieran 10, ¿tú perdonarías a la ciudad por esos 10? Estaba orando lleno del Espíritu de Dios. Queridos hermanos, procuremos, busquemos, porque el resultado final es el gozo. Un gozo que ni tribulación, ni angustia, ni nada te lo puede quitar. Es el verdadero gozo que tú estás buscando. La felicidad no se encuentra en las cosas que poseemos o las que nos faltan. La felicidad está en Dios y en la persona de Dios, y en deleitarnos en Él, y en obedecerle a Él, y en hacer su voluntad, y en caminar con Él. Es posible que en algún momento tú te sientas defraudado, triste, acongojado. Ese es un buen momento para tú clamar al Señor y decir: Señor, renueva mis fuerzas, anímame, consuélame, dame tu gozo para yo perseverar en tu amor. Amados hermanos, el gozo viene de Él. Su gozo es nuestra fortaleza. Así que, amados hermanos, oremos y vamos a concluir. Ya no fue el tiempo, pero oremos los unos por los otros, porque usted siempre puede estar lleno del Espíritu, pero no siempre lo está. Usted puede estarlo siempre, pero no siempre lo está. Cuando usted busca en otras cosas y no en Dios, su gozo y su paz, usted no va a estar lleno del Espíritu. Pero mientras usted esté buscando hacer la voluntad de Dios, buscando el gozo del Señor y no el gozo personal, buscando la voluntad de Dios y la gloria de Dios, hermano, usted va a tener algo que otros no tienen: la llenura del Espíritu de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra, implorándote, ayúdanos y santifícanos por medio de ella. Llénanos más de ti, llénanos de tu gracia. Cristo es nuestro Salvador y su Espíritu mora poderosamente en nosotros. Pero concédenos, Señor, que nosotros podamos en todo lugar, en todo tiempo, vivir en tu presencia, deleitándonos en ti y obedeciéndote conforme a tu palabra. Guíanos para tu gloria y llena nuestras vidas, no de nosotros, sino de tu continua bendición y gracia. Por Cristo te lo pedimos. Amén.